Buenas tardes con todos. Estoy tratando de dar una introducción a lo que podría ser un estudio básico de discipulado para principiantes de estudio de la Biblia. Así que estoy tratando de dar esta introducción de lo que puede ser un discipulado básico del estudio de la Biblia, un curso de introducción para estudiantes de la Biblia y que puedan tener una aproximación a lo que es la introducción de nuestras escrituras, que es una experiencia especial, tratar de poder entender el origen, cómo fue que comenzó este tipo de escritura bíblica. Y la introducción de la Biblia tiene que ver con hechos respecto a ella, desde el comienzo, el trasfondo de la palabra Biblia, por ejemplo. Es simple entender que la Biblia tiene un trasfondo y ese trasfondo es la combinación del griego en plural que significa libros, pero en latín y castellano llegó a significar no muchos libros, sino un libro. Originalmente se le daba ese nombre a los documentos escritos en papiro, como escribían en aquel tiempo, en este tipo de material que iban preparando de estos juncos que crecían en los ríos y los preparaban de una manera casi artística, pero iban secándolo, iban pegando uno al otro, iban teniendo este tipo de pliegos que es el antecesor de las hojas de escribir. Así que tenemos ahí ese significado de la palabra Biblia. ¿Qué significa testamento en la Biblia? La palabra testamento en la Biblia significa pacto o convenio. Así que estoy dando este pequeño curso básico de introducción a lo que es una Biblia, la Biblia que hoy tenemos, la Escritura. Ella es importante. Usted necesita conocer el origen de la Escritura. ¿Por qué tiene usted una Biblia en las manos que puede leer, que puede hojear, que puede estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Por qué todos estos libros que están contenidos en la Biblia tienen un valor? ¿Cómo llegaron a estar aquí en la Biblia? ¿Cómo llegó esta Biblia a nuestras manos? La Biblia tiene una historia y quiero de alguna manera compartirte en este pequeño curso de introducción a la Biblia de discipulado para los que nos quieran escuchar, ver lo que significa la Biblia y su formación. Es una introducción básica, pero es importante tener esto con Dios. La palabra testamento significa pacto. Es una palabra que a partir de Tertuliano, un padre de la iglesia cristiana de los primeros siglos, él le llamó a esto así, el antiguo pacto, el nuevo pacto, y tenemos la Biblia, la combinación de dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que el antiguo pacto, como el nuevo pacto, se combinan para hacer un todo, que es la Biblia. Tertuliano fue el primero que usó la palabra testamento. Así que vamos a profundizar un poquito más. Este es algo básico, pero quiero que todos podamos tener una idea, un poquito de lo que las escrituras han sido formadas, cómo llegaron a nosotros, un poquito de esta historia de introducción a la Biblia. Así que la Biblia está compuesta de dos secciones principales. Cada una de las dos secciones, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, son dos secciones que conforman el complemento general del contenido de las escrituras y son provechosas para el crecimiento espiritual, para el crecimiento como creyentes y para la formación del crecimiento de todo ser humano que intente buscar la verdad, que intente buscar en la escritura no como un libro más de historia o de novelas o de epopeyas o de cuantos otros estilos de literatura puede haber, o mística o apocalíptica, sino buscar en ella el provecho personal para su crecimiento espiritual como persona. ¿Cuál sesión representa el pacto? ¿En qué sesión representa el pacto? El pacto representa el acuerdo entre Dios y los hombres. Ambas secciones de la Biblia, tanto el antiguo como el nuevo pacto, representan esas sesiones históricas, sí, en su época, sí, en su dispensación, sí, pero ambas conforman un pacto, que es un acuerdo entre Dios
y los hombres. El antiguo pacto y el nuevo pacto ambos nos dan una idea de esa conformación, de la dinámica de Dios con el hombre. Siempre ha sido crear un puente para que el hombre llegue a Dios de una manera clara, una manera guiada, un camino, y ese camino apuntó a la cruz de Cristo, apuntó a Jesús. La Biblia contiene 66 libros. Esto es básico, pero si usted no ha pasado nunca un discipulado, yo lo hago con el interés de todos los hermanos que tengo y personas que estén en un nivel básico de conocimiento de la Biblia, puedan entender que el libro que tenemos, este es un regalo de Dios. Hay gente que está con este libro tal vez manipulando, lo que está quitándole hojas, punto. Estuve en estos días de vacaciones y estaba visitando una finca de esclavos en el norte, en el sur de Carolina, y una de las preguntas que le hicimos a las personas que estaban allí atendiéndonos es si cuando los esclavos estaban en esta plantación y le daban la Biblia, si le quitaban algunos libros de la Biblia y partes de la Biblia. Efectivamente, cuando le entregaban la Biblia a los esclavos, le quitaban partes de la Biblia. Solamente le daban algunas partes de la Biblia. Hoy la Biblia está siendo manipulada, quitándole puntos, comas, quitándole valor y dándole una categoría de que está equivocada, de que hay cosas que no, que esto, aquello. No voy a entrar en ese debate, no es mi punto. Esto es algo básico para el creyente que acaba de llegar a la iglesia y quiere aprender algo de la Biblia en el sentido de introducción. Y lo que estoy diciéndote acá es que la Biblia es un libro de valioso contenido y que no debemos quitarle ningún contenido valor. El valor que Dios estableció en los 66 libros, cada uno de ellos conforman una realidad del mensaje de Dios para nosotros. No solo es una literatura muerta, no solo es una literatura escrita por alguien, algunos escritores, tantos de ellos que conformaron la autoría de la escritura, sino que Dios de alguna manera usó la inspiración y la colocó en estos hombres para que estos libros conformaran, cada uno de ellos, 66 libros, conformaran lo que constituye hoy una obra valiosa, que es la Biblia, nuestra escritura, que es la única norma de fe y conducta. Esta escritura se divide en 66 libros, un libro, pero que tiene a la vez en el Antiguo Testamento una cantidad de libros y en el Nuevo Testamento otra cantidad de libros. En el Antiguo Testamento tenemos una serie de libros acá, ¿verdad? La Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego le seguimos los 5 primeros libros, son el Pentateuco, la Penta 5, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y luego vienen los otros textos que vienen siendo la segunda parte en el Antiguo Testamento, que está Josué, Jueces, Ruc, Primera y Segunda de Samuel. Y así seguimos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y luego viene esta porción de 5 libros más, que está aquí en este nivel, ahí. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 libros poéticos, le llamamos poéticos. Y luego vienen 5 libros que son los profetas mayores. 5 libros acá, los profetas mayores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Daniel es el libro de Apocalíptica del Antiguo Testamento, porque después tenemos acá en el Nuevo Testamento a Apocalipsis, el otro libro de Apocalíptica. Tenemos 2 paralelos libros acá, con ese estilo de literatura, y sigue acá entonces el nivel de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abaquías, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que tenemos acá los libros del Antiguo Testamento y acá tenemos los libros del Nuevo Testamento, que comienza el Nuevo Testamento con los primeros 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Luego hay un libro de historia que es los Hechos de los Apóstoles. Aquí está.
Y luego vienen Romanos, con los Corintios, Primera, Segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1, Timoteo 2, Tito, Filemón, y termina, que son las cartas paulinas, básicamente. Y luego tenemos también otras cartas y escrituras adicionales, también en el estilo epistolar, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y tenemos también, para cerrar, el número 66 de todos los libros que conforman la Biblia, es Apocalipsis. Así que tenemos acá 39 libros. ¿Cuántos libros acá? 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos acá 27 libros en el Nuevo Testamento. La suma de ambos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, suman 39 y 27, nos dan la matemática de 66 libros. ¿Qué hace Dios en el pacto? Lo que Dios hace en el pacto es salvar y redimir. Lo que Dios hace en el pacto es salvar y redimir. El pacto se remonta a Moisés, allí en el monte Sinaí, también a Abraham, pero allí Dios le estableció un pacto con el hombre. De hecho dijo, no lo voy a destruir más. En el caso del diluvio, allá con Noé, cuando salió el sol, salió en el horizonte el arco iris, nunca más voy a destruir al hombre. Bueno, vivimos tiempos de arca de Noé todavía, y todavía Dios está poniendo en nuestro horizonte ese bello arco iris. Al hacer Dios un pacto con el hombre, su interés siempre ha sido darle a Dios la oportunidad de ser salvo. Salvar y redimir, salvar y redimir. Redimir es volver a darle vida, volver a darle un propósito al hombre. Al hacer aquellas promesas, Dios se colocó en especial relación con su pueblo, y esa especial relación es una relación salvadora, una relación redentora. Los pactos significan redimir al hombre. El Antiguo Testamento narra cómo ha funcionado esa relación en la historia y cómo esperaban y se predecían y ponían la esperanza en un nuevo pacto. El Antiguo Testamento, ¿cuándo Dios nos va a redimir? ¿Cuándo va a cumplirse ese pacto? Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la relación de la Biblia está basada en un pacto. En cada estación, en cada dispensación, podríamos decirle también, de la historia del reino de Dios, de la historia de la fe cristiana, Dios, su interés ha sido acercarse al hombre, proteger, ponerse entre tu vida y la muerte. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Por eso Dios salva y redime. Ese es el propósito del pacto. En el Nuevo Testamento se produce entonces el nuevo pacto, donde Jesús es el cumplimiento del nuevo pacto. Y Pablo, el libro de Hebreos y toda la escritura del Nuevo Testamento apunta a ese cumplimiento, reafirmándolo. Jesús fue el nuevo pacto. El pacto que ustedes esperaban, el pacto antiguo válido en Abraham, en Moisés, en Noé, los pactos antiguos testamentarios, siempre hablando de salvación, de redención. Pero ¿saben qué? Jesucristo en la cruz ha venido a cumplir el nuevo pacto, y su sangre derramada en el Calvario es el cumplimiento del nuevo pacto. Así que lo que estamos haciendo en esta noche es estudiando un poquito una introducción básica de discipulado ABC de lo que es la Biblia. ¿Cómo se nos dio la Biblia? ¿Cómo está conformada la Biblia? ¿Qué libros hay en la Biblia? ¿Cuál es el sentido y la base, la raya de base, de fundamento para tener esta escritura hoy con nosotros y seguirla estudiando, escudriñando y amándola y entendiendo que en ella está nuestro mensaje de salvación, de redención,
y que ella no debe ser tergiversada, que ella no debe ser quitada a su valor, que de ella no deben ser sacadas las páginas y quitadas y añadidas comas y quitadas palabras y manipuladas. La palabra sigue siendo hoy nuestra única fuente de salvación, de fe y de conducta. ¿Cuáles han sido las diferentes maneras de dividir la Biblia? La Biblia se ha dividido en la Biblia hebrea y la Biblia griega. En la Biblia hebrea estamos hablando de los libros de la ley, los profetas y la escritura antigua. Podríamos llamarle la Biblia hebrea. Pero está la Biblia griega, la ley, la historia, los libros sapiensales, la poética y las profecías. Y podría dividirse en varios tipos de categorías de Biblia por la historia, el tiempo, la influencia, la manera en que han sido sistematizados estos libros. ¿Cuál es la diferencia entre ambos testamentos? ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento habla de la salvación como un anticipo, algo que va a venir, algo que va a llegar, algo que se va a manifestar. Los profetas, todo el contexto del Antiguo Testamento está hablando de un evangelio que va a llegar. Desde Génesis ya hay un protoevangelio, cuando allí el texto en Génesis dice que la serpiente va a ser aplastada en la cabeza y de esa sensación de semilla de vida va a nacer esta autoridad nueva que va a ser Cristo Jesús. Jesús nunca habló de él como Mesías, excepto al final, pero la gente sabía, cuando miraba a Jesús, cuando entendía lo que pasaba alrededor de Jesús, la gente comenzó a entender que en este hombre, por la manera de manifestarse, de actuar, de hacer milagros, de enfatizar la escritura antigua, de hacer las obras que hacía maravillosas, que él era el Mesías. Jesús vino a ser el cumplimiento de ese pacto. Vino a ser el que llegó a establecer la salvación. Así que lo que anticipó el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús nació en Belén de Judea y vino a nacer como un ser humano, 100% Dios, 100% hombre, un engendro milagroso en la Virgen María, y dio con esta experiencia de encarnación un cumplimiento de lo que Dios había prometido muchos años antes. Y muchas 400 profecías habían apuntado a que iba a venir un Mesías, y ese Mesías iba a ser Cristo, el Salvador prometido. ¿Por qué están juntos en un mismo libro, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Por qué están en un mismo libro ambos? Si ambos parecían ser diferentes, pero no. Porque el Antiguo Testamento habla de la venida del Señor Jesucristo como una preparación, un anticipo para el Nuevo Testamento. Y entonces el Nuevo Testamento es la medida exacta, la pieza del puzzle que faltaba, y viene a ser el cumplimiento que Dios hizo del Nuevo Testamento. Así que tenemos esos dos pactos, esa línea base, es el deseo de Dios de redimirnos, de salvarnos, de entregarle al hombre una salvación, una promesa. Dios es fiel, lo que promete Dios lo cumple, y lo completó en el Nuevo Testamento. Jesús a menudo empleaba el Antiguo Testamento y decía, como le fue dicho, y citaba salmos, profetas, citaba la escritura del Antiguo Testamento, porque y de hecho cuando él comenzó el ministerio se paró y dijo allí en la sinagoga, hoy se ha cumplido esto que estoy leyendo acá, que hemos venido a traer libertad a los cautivos, a declarar el año de libertad, y todo lo que soltó, cumpliendo, leyendo exactamente la escritura del Antiguo Testamento. Una pregunta más, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Algunas porciones
arameo básicas, el lenguaje que hablaba en aquel tiempo el mundo judío de Jesús. Jesús pronunció palabras en arameo, talita cumi, o en la cruz del Calvario, lama sabactani, hizo varias expresiones en arameo, pero el Antiguo Testamento mayormente es en hebreo y el Nuevo Testamento es en griego. Nuevo Testamento en griego y Antiguo Testamento en hebreo. Y algunas porciones de la Escritura están en arameo. Fue escrita en hebreo, griego y algunas partes del Antiguo y el Nuevo Testamento en arameo. Esa es la respuesta. La ilustración muestra el lenguaje principal de cada testamento, junto con el hecho de que ambos comparten un poco de arameo. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? El mensaje central de la Biblia es la salvación. La salvación. ¿Por medio de quién? De Jesús. Este cuadro tan hermoso de la historia nos hablan de un Jesús que es el camino, la verdad de la vida, que es el camino a la redención, el camino a la salvación, porque Él encarnó el amor de Dios. Él encarnó el perdón de Dios. Él encarnó todo el ser sacrificial, redentor, se quebrantó por nosotros y vino a dar para nosotros un principio de vida, entregando su propia vida como muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa la palabra exégesis y eisegesis? Dos palabras diferentes, exégesis y eisegesis. Y muchas veces lo que sucede es que el significado de ambas palabras, que es diferente, lo confundimos. Exégesis significa extraer. Voy a dar atrás. ¿Exégesis qué significa? Exégesis es extraer de la Escritura lo que realmente contiene. Extraer de la Escritura, sacar de la Escritura lo que realmente contiene. Pero lo contrario a la exégesis es eisegesis, imponerle a la Escritura un significado ajeno al que ella tiene. Hay cosas explícitas en la Escritura, explícita, o sea que lo dice, en blanco y negro, lo dice, es letra, o espíritu, es revelación, pero a veces queremos imponerle a la Escritura significados sobre ella que no dice, que podrían ser implícitos, o inventados, o tergiversados, o manipulados, o sacados. Pero exégesis tiene que ver con imponerle a la Escritura un significado ajeno a la que ella enseña. La Biblia hay que respetarla, hay que valorarla como es. La Biblia no es cualquier libro. A veces la predicación se torna más de cualquier otros libros y no de la Biblia, y no de la exégesis de lo que dice la Biblia. No lo que dice en otros libros. Cuando uno enseña otros contenidos en otros escenarios de formación, de instrucción, de entrenamiento, de motivación, de presentación de conferencias, uno usa diferentes materiales y está bien. O sea, lo usó Wesley, lo usan todos los oradores, lo usamos todos los que enseñamos, tomamos referencias, citas, lecturas complementarias. Pero cuando se trata de la Biblia, estudiar la Biblia, predicar la Biblia sola por sí mismo tiene una exégesis. Dice explícitamente algo. Y ese algo hay que respetarlo y compartirlo. Y lo contrario sería la exégesis, donde le imponemos, donde usamos la Biblia como pretexto para hablar otras cosas que la Biblia no dice, para hablar de otros contenidos que la Biblia no está hablando, para introducirle a la Biblia informaciones y teorías y cosas que la Biblia no dice, pero que se agarran de una mitad verdad y mitad mentira, o un 25% verdad, 75% mentira, exégesis, eisegesis,
imponiéndole, y tergiversan el mensaje de la Escritura. Así que lo que estoy tratando de esta noche compartir antes de continuar otros contenidos de introducción a la Biblia es esta primera etapa, un poco una introducción de temas generales, de básicos, un ABC, un discipulado de introducción a la Biblia para los hermanos que nos estén viendo, y después lo estaré colocando ahí en YouTube, uniéndolo para que otros lo puedan ver, pero es un curso básico de introducción a la Biblia. No pretendo estar en una cátedra, ni esto no es un seminario, esto es con el fin didáctico, de discipulado para gente principiante que está en mi congregación Casa Vida y otros que puedan estar en este nivel de instrucción básico para tener este tipo de conocimiento. ¿Cuáles son los 7 periodos en que se divide el Antiguo Testamento? La historia de Israel se divide en 7 periodos. Y esos 7 periodos comienzan con padres de Israel, los patriarcas. ¿Ok? Los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Bueno, los patriarcas. Abraham, y la conquista luego, Moisés, la conquista, la etapa de Moisés, que es todo un liderazgo. Egipto, salir a la tierra prometida, todo ese desierto, Moisés, la conquista, luego cómo le siguen Josué y otros líderes continúan la jornada de la conquista de la tierra prometida. Luego comienzan los reyes, ellos pidieron rey y Dios le permitió tener rey, y comenzó su primer rey, y ahí siguió el segundo, el tercero, y Saúl, y Salomón, y David, cuando vino a ver, toda una monarquía, todo un sistema armado de reyes en Israel. David, la historia de David, hermosa, ¿no? Salomón. Y viene luego la división de ese reinado. La monarquía, el reinado, monarquía, los reyes, se divide y comienza un reino del norte y un reino del sur. Y el exilio. La gente tiene que salirse e irse, y otros se van a otro lado, y todos comienzan a desconfigurarse lo que era una sola unidad. Comienza a haber diferentes puntos de reunión de los judíos. El exilio, luego el regreso, el posexilio. Así que esa es los compartimentos de los 7 periodos del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros componen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Recapitulemos, a ver, un poquito de lo que dijimos al principio. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? Tenemos 39 libros. ¿Y cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 27 libros. Así que estamos hablando de una matemática que nos suman, ¿cuántos libros? Estamos hablando de 39 más 27, ¿cuánto da? 66 libros. Así que esta es la matemática, 66 libros. 39 y 27, 66. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, tenemos 66 libros. Así que quería dejarte este pequeño videito de introducción a la Biblia. Vamos a estar estudiando algunos otros capítulos más de módulos de esta enseñanza, pero quería dejarle esta enseñanza a ustedes en esta noche. Soy el pastor Rodolfo Martínez desde Casa Vida para ustedes con esta introducción a la Biblia de lo que formó la Escritura al principio, los libros que tienen, algunas partes, algunas notas dentro de esta enseñanza que nos ayudan a entender mejor cómo es la Escritura, en qué lenguaje fueron escritos, los periodos, el tema del pacto, el tema de Jesús, el tema principal de la Biblia, la salvación, la redención en Cristo Jesús, y poder estar con ustedes acercándonos un poquito a esta introducción de la Biblia. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. Gracias.